Hola, una vez más estamos aquí para continuar las sesiones sobre haciendo discípulos a todas las naciones. La sesión anterior vimos acerca de la fase de iniciar, cuya meta es hacer discípulos. Y para eso hablamos de 4 pasos a seguir para llegar a la meta. En esta ocasión estaremos hablando de la segunda fase, que es la de alimentar o nutrir. Hablamos la vez pasada, en la sesión pasada, acerca de la comparación del nacimiento de una iglesia con el nacimiento de una persona física, de un bebé. Comenzamos en un crecimiento, comenzamos a ser formados, recibimos mucho amor como bebés, recibimos instrucciones, estamos siendo discipulados. En esta ocasión hablamos ya de la comparación de un adolescente, de un joven que va creciendo y que va obteniendo un poquito más de responsabilidad en el hogar, más responsabilidad en la familia, en sus funciones en el hogar con la familia. En fin, un joven que va creciendo. Como iglesia, llevamos el mismo proceso. Como iglesia ahora estamos pasando a una etapa de alimentar o de nutrir, lo que llama la escritura de una nutrición espiritual en la vida de los creyentes. Y para esto encontramos la meta es de formar líderes saludables, responsables y reproducibles. En toda etapa y en todo este proceso, siempre vamos a hablar de personas, de discípulos, de líderes, de iglesias o de movimientos que sean saludables, responsables y reproducibles. Y estas 3 palabras son claves en el éxito de todo esto. No queremos ser discípulos de una sola generación, sino que haya una multiplicación de discípulos, de líderes, de iglesias, de movimientos, de una manera infinita. Y en esto, al hablar de nutrir, hablamos también de 4 pasos para llegar a la formación de líderes saludables, responsables y reproducibles. Sabemos que todo en la vida, en la naturaleza, se reproduce. Ya sea el árbol de buen fruto o el árbol de fruto amargo o de mal fruto, todo se reproduce. Por eso queremos asegurarnos de reproducir fruto que es saludable, que es sano, que es bueno, que es responsable y reproducible en la iglesia. El desarrollo en este proceso, el desarrollo de carácter piadoso es de suma importancia. Tenemos parte del desarrollo de los pasos, es el fortalecimiento de la vida familiar, individual, de las personas o de las familias que están en nuestra iglesia o que se sientan o que están escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante el fortalecimiento de la familia, porque si no es así, nuestra iglesia será lo suficientemente fuerte como la debilidad que hay en las familias. En otras palabras, si nuestras familias individuales son débiles, vamos a tener a lo largo una iglesia débil. Si tenemos familias fuertes, vamos a tener una vida familiar, congregacional fuerte. Y por esto la importancia de fortalecer. El desarrollo de este carácter piadoso se lleva primordialmente en 2 lugares. Primordialmente, el número 1 es en el hogar. Es en el hogar donde el esposo y la esposa tenemos la oportunidad y el privilegio de ser modelos de la vida de Cristo a nuestros hijos. Es en el hogar donde los hijos aprenden de nuestra devoción, de nuestro amor para con Dios y de nuestro amor los unos para con los otros. Que esto después se transfiere a la vida congregacional, donde
también podremos expresar nuestro amor por Dios, nuestro amor los unos por los otros y nuestra devoción por Dios. Y es en el hogar donde comienza todo esto. Deuteronomio capítulo 6 nos habla que la responsabilidad primordial de la educación espiritual de los hijos es dada a los padres. Cuando habla, oye, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Y habla y dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, toda tu mente. Y después dice, y estas cosas enseñarás a tus hijos cuando te sientes a la mesa, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes. En otras palabras, los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, no solamente de palabra, acerca de amar a Dios con todo nuestro ser, pero es con nuestros hechos, es con nuestra devoción, es con nuestras acciones, es con nuestras actitudes. Y esto necesitamos enseñar a nuestras congregaciones que esto debe estar siendo parte de la vida en cada hogar que asiste a nuestra iglesia. El fortalecer la vida familiar habla de el respeto, la confianza y la honra para con Dios. El Antiguo Testamento habla de la relación de Dios con el pueblo de Israel en forma de familia. Habla de Dios como el esposo y Israel como la esposa. El Nuevo Testamento en Efesios nos habla en la misma terminología. En Efesios, cuando habla de amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, habla de esa comparación, habla de esa relación de Cristo y su iglesia, del esposo y la esposa, y cómo hemos de amarnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos ama. Pablo habla y termina en Efesios diciendo, pero yo digo de esto de Cristo y su iglesia. El matrimonio o la relación familiar es un modelo o es un ejemplo de la relación que Cristo lleva con su iglesia. Por eso es importante la relación familiar. La vida congregacional es también importante fortalecerla. El fortalecer el amor los unos para con los otros, el tratarnos como familia en la iglesia, el amarnos como familia en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, en las instrucciones que Pablo da a Timoteo, dice, no trates con dureza al anciano, mas trátalo como a padre. A las ancianas, trátalas como madre. A las señoritas como hermanas en toda pureza. Y en otras palabras, la relación que hay en la iglesia entre nosotros necesita ser una relación de familia, necesita ser una relación en la que nos fortalecemos en ese amor y nos vemos como hermanos, nos vemos como parte, como miembros los unos de los otros, porque eso es lo que somos. La Biblia habla que somos la familia de Dios, somos lavados con la misma sangre de Jesucristo. Y es importante entonces esta relación y este fortalecimiento de la vida congregacional. Es importante porque es el fundamento para lo demás que vamos a poder hacer como iglesia en la multiplicación de iglesias o en los proyectos o en lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, lo hacemos en unidad. Efesios capítulo 4 nos habla de la unidad que hay entre nosotros, que somos uno, es un mismo espíritu el que nos lleva y el que nos dirige. Cuando hablamos después, el siguiente paso es de equipar a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, nos da el propósito, la función de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros. Nuestra función primordial no es que nosotros hemos de hacer todo el trabajo. Nuestra función primordial es equipar a los santos para la obra
del ministerio. Habla el cuerpo de Cristo en 1 Corintios capítulo 12. Somos un cuerpo, pero muchos miembros, y cada miembro tiene una función específica. No todos somos llamados a ser evangelistas, no todos somos llamados a pastorear, o no todos somos llamados a orar por enfermos, aunque lo hemos de hacer, pero hay quienes tienen un llamado mucho más fuerte para ciertas cosas que otros. No todos tenemos un llamado en la misma fuerza que todos los demás. Por eso habla Corintios que si todo el cuerpo fuese ojo, entonces, ¿qué forma tendríamos? La función nuestra es de ayudar a los miembros de la congregación a encontrar su lugar para que puedan funcionar, para lo cual Dios los creó. En antiguos tiempos la palabra equiparse se utilizaba para describir, era un término médico, para describir la función de un médico cuando encontraba a una persona con un miembro de su cuerpo dislocado, digamos un hombro que ha sido dislocado. Cuando ese médico ponía en su lugar o colocaba una vez más el hombro dislocado, lo colocaba en su lugar para que pudiese funcionar, entonces ya era un cuerpo ya que estaba funcionando en buena salud, era un cuerpo, un miembro saludable, que podía funcionar para el propósito para el cual fue creado. Y esto es lo mismo con la iglesia. La gente, muchos venimos a Cristo, estamos dislocados. Dios nos ha puesto a través de la enseñanza de la palabra de Dios, de ayudar a la gente a encontrar su lugar para que puedan funcionar saludablemente, para lo cual fueron creados a funcionar. Y esto es el equipar a la gente para la obra del ministerio. El cuarto paso es entonces cuando llegamos al desarrollo o a la formación de líderes saludables, responsables y reproducibles. La clase de líderes que Dios quiere que formemos y que seamos principalmente es que seamos siervos líderes. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos. El mejor ejemplo, el modelo que tenemos de liderazgo es el de siervo líder, como Jesús lo fue y nos ha enseñado. Es cuando servimos, somos siervos líderes en que podemos funcionar mejor y edificar y fortalecer a la congregación que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 10, Pablo instruye a Timoteo con respecto a los requisitos para ser líder. Y encontramos ahí que de todos los requisitos tiene que ver más que todo con cuestiones de carácter. Hay solo un requisito de los que habla Pablo que tiene que ver con ministerio, y es el de enseñanza, apto para enseñar. El resto de los requisitos tiene que ver con el carácter, porque es fundamento. Sin el carácter nunca podremos llegar a ser siervos líderes. Pablo, hablando también a Timoteo, le dice y le da instrucciones que no sea áspero con la gente o aquellos que contradicen, pero que actúe con mansedumbre, que quizás los pueda convencer y los pueda librar de las llamas del infierno. Entonces, el ser siervo líder tiene que ver mucho con el carácter. Por eso hablamos al principio del carácter piadoso, hablamos del ejemplo de Jesús como modelo para todos nosotros. El formar líderes saludables, responsables y que se puedan reproducir en su mismo género, en otras palabras, reproducirse en líderes saludables, en líderes responsables y otros líderes que puedan reproducirse a sí mismos. Entonces, la meta de esta etapa
llegamos a la formación de estos líderes que en el futuro, en la etapa que sigue, pueden ser los líderes que pueden pastorear las iglesias cuando lleguemos a la multiplicación de congregaciones o de comunidades de creyentes. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión.